¿Qué piensa usted de las historias de superhéroes? ¿Quiénes son sus héroes favoritos de las películas? ¿Qué es lo que más le atrae de ellos? ¿Es su fuerza, su capacidad de volar y de traspasar barreras? Desde hace ya algunas décadas, a través de revistas o en programas de televisión, las historietas de superhéroes encontraron acomodo en la cultura popular. Fue de esta manera que figuras que son producto de la imaginación como Superman, Batman, el Hombre Araña, entre otros, lograron fascinar con sus hazañas y portentos. Estos personajes se convirtieron en el deleite de niños y adultos. Llegaron a alcanzar una gran popularidad, pero en algún momento dio la impresión de que estaban destinados al olvido. Parecían unos avejentados indestructibles como Sylvester Stallone y Bruce Willis, por mencionar algunos. Pero como por arte de magia, o más bien de la tecnología, los superhéroes han recuperado su popularidad, se han convertido en fabulosos éxitos de taquilla y en verdaderos ídolos infantiles. Pero con todo el atractivo de estos personajes, hay uno diferente que es real y que demuestra fuerza, una gran compasión y que hace maravillas sin esfuerzo. ¿De quién estamos hablando? ¿Y cómo podemos llegar a ser testigos de todas sus habilidades? Este es el programa La Vida Ahora. Gracias por tu sintonía, te damos una cordial bienvenida y te invitamos a que continúes aquí en La Vida Ahora, el programa internacional de la televisión. Cristo no necesita secuelas. Este es el tema de nuestro programa La Vida Ahora de hoy. Los superhéroes siempre encontraron un lugar entre nosotros a través de las películas, revistas o de nuestra propia imaginación. Hasta en nuestra propia imaginación. Eso quiere decir que en alguna forma nuestros corazones son una fábrica de superhéroes. Por eso en este programa hemos invitado a Lenín Pérez, quien es psicólogo y pastor de jóvenes, para hacerle algunas preguntas al respecto. Le preguntamos, ¿por qué las películas de superhéroes nos han fascinado durante tanto tiempo? Creo que puedo ir un poquito antes de esta pregunta en relación a la infancia, ¿no? Creo que todos tenemos una necesidad de ser protegidos desde que nacemos. Entonces, eso se debe a que naturalmente tenemos el miedo. Entonces, se ha dicho que es un instinto de sobrevivencia, ¿no? Entonces, de allí siento que nace una necesidad por crear este tipo de personajes claro, la imaginación da para mucho, ¿no? En ese sentido, en todos los tiempos siempre va a haber la necesidad de crear personajes ficticios que nos protejan, de cierta manera que nos salven. Y en la infancia inicia como algo muy simple, pero entre más crecemos esto se va volviendo más complejos. Entonces, en el sentido de que las películas de superhéroe manejan poderes que van mucho más allá de lo que pudiera ser un poder muy básico y se va haciendo cada vez más complejo. Entonces, ese proceso es un proceso que la humanidad pide cada vez más. Hay más exigencia. Ya no se contenta uno con un superhéroe y un villano de corte humano, sino de hecho estamos generando nuevos villanos o nuevos superhéroes que vienen del espacio exterior con poderes mucho más allá, que pueden moverse incluso en multiversos, ¿no? Entonces es muy atractivo, de hecho, hasta el día de hoy, y sigue siendo atractivo para las nuevas generaciones. Las historias de superhéroes apelan entonces a una necesidad emocional que experimentamos desde pequeños. Por eso es que creemos que es difícil que pasen de moda y mucha gente se encuentra fascinada de nuevo con sus aventuras y capacidades extraordinarias. Una de las producciones recientes de mayor éxito es la saga de los Vengadores o Avengers, que con su inagotable desfile de héroes y villanos mantiene a una audiencia ávida de emociones a la expectativa de nuevas producciones. No vaya a pensar que Endgame fue en verdad el fin del juego. Por eso, a medida que la idea del superhéroe vuelve a ocupar un lugar importante en el imaginario popular, una pregunta nos salta a la mente.
¿Pueden Jesús y su obra captar la atención a una sociedad tan propensa al entretenimiento? Muy buena pregunta. Si tomamos en cuenta los récords de taquilla generados por estas producciones, podemos también preguntarnos, ¿por qué resulta más atractivo un héroe poderoso a un Salvador crucificado? Puedo decir que en la actualidad se le hace mucha publicidad. Creo que la psicología ha influido mucho en ese sentido, porque los colores que los villanos o los superhéroes tienen son colores muy atractivos, el rojo, el azul. Entonces, de alguna manera nos identificamos con ellos, en su vivencia, de dónde proceden, los poderes que tienen. Y en ese sentido, resulta muy atractivo también porque tienden a darnos o a vendernos una filosofía de vida. Eso es algo básico. Desde que nosotros vemos cómo nace un superhéroe, cuáles son sus poderes, especialmente ya no en la infancia, sino en la adolescencia, tendemos a identificarnos con ellos por los traumas, por el pasado y la manera de vivencia de estos superhéroes, tendemos a identificarnos con ellos. Y creo que eso es una parte importante de la filosofía también que nos están vendiendo estas películas de superhéroes. No cabe duda que a mucha gente le gustan las historias de superhéroes, aunque sean ficticias. ¿Pero cree usted que esto es un fenómeno reciente? Déjeme decirle que no. Historias como estas han existido en forma de mitos, leyendas y sagas que han servido para explicar en diferentes culturas el mundo en que vivimos. Si usted ha leído las mitologías de las culturas griega y romana, se dará cuenta que están saturadas de una gran cantidad de titanes, semidioses, gigantes y héroes que están ligados fuertemente a sus creencias religiosas y filosóficas. ¿Quién no ha disfrutado la leyenda de Prometeo robando el fuego a los dioses para darlo a los hombres? ¿O de las hazañas y sufrimiento del poderoso Hércules? Otras culturas como las escandinavas también tenían sus mitos que en alguna forma encuentran eco en las sagas modernas. ¿No le parece que en el fondo esta predilección nuestra por las aventuras de superhéroes demuestra cierta conexión con nuestras carencias, nuestras luchas y nuestra impotencia ante el mal? Platicamos acerca de esto con un dibujante y animador profesional y esto es lo que nos dijo. Muchos cómics, por muy fantasiosos que parezcan, están identificados o están inspirados en algo de la vida real. En caso de Superman, por ejemplo, Superman es un ejemplo de... Sus dos creadores son judíos y Superman es un judío que viene de un planeta destruido, ¿no? Entonces al final tiene una relación directa con ellos, ¿no? En donde está entre la gente que lo apoya tratando de hacer lo mejor posible según el punto de vista de ellos. Pues la lucha del bien y el mal existe, incluso entre personas buenas y malas. O sea, ni siquiera podemos saber cómo es una persona hasta que llega un punto en la vida en la que se destapa, ¿no? No puedes saber si la persona que tienes es un amigo o es un enemigo, o es un villano o es un héroe, hasta que pasa mucho tiempo y empiezas a hablar con él y lo conoces a profundidad y entonces te das cuenta si es una persona con la que podías estar, que comparte tus valores, que realmente puede ser bueno, o si es una persona que podría ser dañina. Y todo eso lo vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? En los cómics es algo muy similar. Muchos héroes no sabían quién era su villano hasta que después de un tiempo se destapa, ¿no? O hasta que pasa algo que lo hace cambiar. Entonces, incluso hay villanos que cambian para bien. Entonces yo creo que en el mundo también sucede personas que se la pasaron cometiendo errores por mucho tiempo y de repente un día algo los hizo reaccionar, ¿no? Yo creo que la vida y los cómics van de la mano y tienen que ir las historias relacionadas simplemente porque quienes las escriben son humanos que sacan sus referencias de su propia historia. Muy interesante la creatividad de quienes se dedican a este trabajo. Y en el caso de Marvel, lo que encontramos en estas sagas es todo un universo imaginativo en el que nuestro planeta se encuentra constantemente bajo amenaza. Existen enemigos alienígenas más poderosos que nosotros y con capacidades extraordinarias que les permiten confundirnos. Y humanamente hablando, no tenemos manera de salvarnos o defendernos. Entonces, ¿quién podrá defendernos? Bueno, ni siquiera un superhéroe actuando por su cuenta sería capaz de enfrentar esos enemigos.
Se necesita todo un equipo, y Marvel tiene precisamente el tipo de personas que necesitamos. Los más conocidos y populares son el Capitán América, Iron Man, Thor y últimamente la Capitana Marvel. Ah, y chicos y chicas los adoran. Y por cierto, hay una tendencia a hacer este tipo de personajes un poco más vulnerables de lo que se acostumbraba a proyectar. Yo creo que no existe algo que sea completamente bueno o completamente malo. Incluso, por ejemplo, al principio cuando se hablaba de Superman, que era totalmente bueno, sin errores, sin defectos, que volaba, que era muy fuerte, poco a poco tuvieron que irlo, no humanizando, porque no es humano, pero sí normalizando, ¿no? Que tengas debilidades, incluso que comete errores, ¿no? Hay personajes como Iron Man que sufren de alcoholismo, personajes como Flecha Verde, su sobrino, que en algún punto fue adicto a las drogas, ¿no? O sea, todos los personajes tienen traumas, sobre todo los de Marvel, son personajes que de algún modo están planeados para tener conflictos internos que desarrollan una historia alterna de lo que sería simplemente el ser heroico. Volviendo a la saga de los Vengadores, ¿qué es lo que ha permitido a estos cómics alcanzar una popularidad increíble? En mi caso me llama la atención la creatividad de los productores, los efectos especiales utilizados y el humor que por lo general es bastante sano. Pero sea lo que sea, ellos son predilectos de los pequeños. Cristo no necesita secuelas. Le invitamos a seguir con nosotros después de una breve pausa. No se vaya de nuestra sintonía. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes de cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entre en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Cristo no necesita secuelas. Este es el tema de nuestro programa La Vida Ahora de hoy. Si comparamos la obra redentora de Cristo y las hazañas de estos salvadores del universo, ¿podemos hablar de algunos paralelos entre Cristo y los superhéroes? Nosotros podemos observar varios paralelismos pensemos en un personaje ficticio, por ejemplo Spider-Man, ¿no? Un hombre desconocido en la sociedad. De la misma manera, en el Evangelio encontramos a Jesús, que nace en un lugar pobre en el cual se desconoce de él y pronto va a tener cierta fama en cuanto, en el caso de Jesús, los milagros se van haciendo van haciendo más bulla, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Spider-Man, en cuanto sus poderes se van manifestando cada vez más, va teniendo más auge, ¿no? Salvando vidas, etcétera. Entonces, esa representación que están haciendo también los superhéroes acerca de la vida de Jesús, ¿no? El hecho de que puede rescatar, puede salvar, tiene bastante identidad una historia con otra. Hay un punto cumbre en ambos tramas, ¿no? Como en la trama de un superhéroe como en la vida de Jesús. Y ese punto cumbre llama mucho la atención. Claro está que obviamente en el caso del superhéroe, él siempre, esa batalla eterna que tiene, ¿no? Con el mal y que constantemente está luchando y hay ocasiones, por ejemplo, en el caso de caricaturas también que tienen que ver con superhéroes, observamos que sus poderes van desarrollándose, ¿no? En el caso de Jesús observamos que su fama va creciendo en cuanto la gente va conociendo que tiene poder sobre el viento, el mar,
etc. Entonces, también nosotros encontramos historias interesantes. El punto de quiebre entre una historia y otra es que vemos la muerte de Jesús, ¿no? En el caso del superhéroe gana una batalla, muy dura quizá, pero la gana. Y en el caso de Jesús vemos en su muerte, en este caso, como si fuera un fracaso a la historia que nos está brindando el Evangelio, ¿no? Y además hay una demanda del Evangelio que obviamente la historia del superhéroe no la da. Y una de ellas, pues obviamente, es el arrepentimiento. En ese sentido, sí es un punto que diverge entre una y otra historia, pero sí, en cuanto a los paralelos, nos vende casi la misma historia, menos el final. Sin duda que las aventuras de superhéroes nos divierten y entretienen, pero no olvide que la respuesta divina al problema humano es a través de la aparente debilidad de la cruz. Por eso hay que tener cuidado de no dejarnos influir por la filosofía de vida que nos transmiten. Como creyentes es necesario que evaluemos la influencia de estas películas y cuál es el grado de importancia en nuestras vidas. Bueno, como mencioné al comienzo, la filosofía de vida que vende es bastante dispar, ¿no? Mientras que en el superhéroe nosotros vemos un salvador, vemos alguien que salva la totalidad, de hecho, del mundo. En Cristo vemos que Él no salva la totalidad de las personas, sino que Él viene a morir por los que Él ha determinado salvar. Hay una diferencia bastante marcada, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos ver que cuando alguien escucha del Evangelio, no encuentra una lógica en un Cristo que va a morir por algunos, ¿no? En ese sentido, hay un choque de pensamiento, porque el superhéroe salva a todos. Jesús no. Jesús salva para los que Él quiere tener misericordia. Y la Biblia es muy puntual en eso. En ese sentido también creo que no hay una necesidad, vuelvo a repetir, de arrepentimiento, puesto que el superhéroe al momento de ganar una batalla libera totalmente a la humanidad del peligro del mal. Y en este caso, el mal también es un villano, alguien que está fuera. Entonces no nos hace ver la necesidad de luchar contra uno mismo. En el caso del Evangelio, el Evangelio es una guerra interna, nos habla de una guerra interna contra nuestros pecados, nuestra característica de pecaminosidad que tenemos, ¿no? Nuestra naturaleza. Y en ese sentido es también para alguien que está pues muy permeado de las historias de superhéroes, se le hace también ilógico esta necesidad del arrepentimiento, la necesidad de la conversión, la necesidad del abandono de sus pecados. Es totalmente diferente. ¿Se da cuenta usted de las diferencias? Es cierto que las historias de superhéroes nos divierten, nos asombran con sus efectos especiales, pero también nos presentan una visión distinta del mundo y sus problemas. Por eso nos preguntamos de nuevo, ¿cómo puede el Evangelio de Cristo, que no tiene como fin la diversión y el entretenimiento, tener significado para estas nuevas generaciones? No parece simple y nunca lo ha sido. Coincidimos con el universo Marvel en que el mundo en que vivimos se encuentra bajo una amenaza muy grande. No necesitamos salir del planeta para percatarnos que hay conflictos graves entre naciones que se dicen civilizadas, que muchas regiones están sufriendo un ecocidio de dimensiones irreversibles, que la familia que debería ser la columna de la sociedad se está desbaratando, que en muchos lugares la violencia, la corrupción, los vicios han dejado a los gobiernos sin soluciones aparentes. Cada día muchas personas dejan su lugar de origen para emigrar en busca de mejores oportunidades sin saber qué les depara el futuro. No necesitamos realmente preocuparnos de invasores extraterrestres, civilizaciones más avanzadas o personajes siniestros como Loki, Ultron y otros. Estamos de acuerdo en que el ser humano es impotente ante la problemática que enfrentamos. La razón de esa impotencia es que en el fondo el problema humano es de carácter espiritual. La Biblia lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea.
Nuestros enemigos espirituales son entidades demoníacas ante las cuales no tenemos defensa alguna. Satanás, nuestro archienemigo, nos lleva ventaja, sabe esperar el momento oportuno y lleva ejecutando el mismo trabajo durante toda la historia humana. Sin embargo, el mayor problema somos nosotros mismos. Nuestro mayor enemigo no está fuera, sino dentro. Dejados a nuestras propias fuerzas, somos impotentes ante el grave problema del pecado. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro. Claro, creo que el tema principal entre uno y otro es la salvación del mundo. Y en ese sentido, pues es natural que haya una noticia de que alguien nos viene a salvar, ¿no? El Evangelio en eso consiste, en las buenas nuevas de salvación, que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, la justificación, la salvación. Y obviamente, vuelvo a repetir, nos vende una versión del evangelio más económico, más barato que puede haber, porque no hay una necesidad de cambio. Entonces, en ese sentido, es muy fácil creer en alguien que viene a salvar al mundo, pero no hay una necesidad de arrepentimiento, no hay un cambio interno, no hay absolutamente nada de esto. Simplemente se habla de un tema de ser salvos, de un mal que viene de afuera, ¿no? Y vuelvo a repetir, se vuelve más complejo porque en el caso del niño, él empieza con la idea de un mal debajo de la cama, ¿no? El monstruo debajo de la cama. Ese monstruo está fuera de sí y le tiene miedo. Pero entre más crecemos, nos vamos identificando, ya sea con el bien o el mal, y tenemos también esa mente dualista, ¿no? De que el bien, de lo bueno y de lo malo, y terminamos creyendo que el mal está de hecho fuera de nosotros. Y esto es lo que nos está vendiendo también esta historia. Cuando la contraponemos con la historia de Jesús, encontramos entonces que hay distancias bastante largas entre lo que nos ofrece el Evangelio de Cristo, de una redención, de la salvación y el perdón de nuestros pecados por medio de la muerte de Cristo. Entonces, allí encontramos esta parte importante, ¿verdad? De que sí nos vende la versión más barata de lo que puede ser un evangelio. Nuestra propia naturaleza caída es el mayor aliado de Satanás. Somos esclavos del pecado, nos advirtió Jesucristo. En el libro de Juan, él dice que como humanos somos esclavos del pecado y estar en esa condición es tener como padre a Satanás mismo. Les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. Juan 8:34-44. Este mensaje no es agradable para nadie. Queremos siempre escuchar cosas agradables acerca de nosotros, o si reconocemos algún problema, queremos pensar que las soluciones serán siempre fáciles. Sin embargo, para Jesús, un primer paso para la libertad es reconocer nuestra verdadera condición. Desgraciadamente, muchos prefieren una relación esclavizante con Satanás a la libertad que el Hijo de Dios ofrece. Así que ante un problema espiritual, la única solución tiene que ser espiritual. Afortunadamente, en este combate desigual, Dios no nos ha dejado a merced del enemigo. Una verdad bíblica reconfortante es que Dios está del lado del ser humano. Y a pesar de su rebelión, Él mismo ofreció la única solución disponible ante el problema del pecado. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece ante esta amenaza espiritual que nos acosa por fuera y nos destruye por dentro? Él nos ofrece a su Hijo Jesucristo. He aquí el verdadero héroe. Dios no nos ofrece un salvador ficticio, producto de la imaginación literaria o el engaño espiritual. Él nos ofrece un salvador real. Para resolver el problema horrendo del pecado, Él ofreció a su propio Hijo hecho hombre.
Escuchen el testimonio de una de las personas más cercanas a Jesús. Lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Primera de Juan 1:1. El universo en el que se mueven los superhéroes es ficticio y los problemas de los que nos liberan también. Se trata de entretenimiento y diversión y en ese sentido cumplen con creces. Pero el problema del pecado es algo realmente serio y para enfrentarlo, Cristo tomó nuestra naturaleza y en ella fue a la cruz para dar su vida en rescate por nosotros. Fue mediante su sacrificio en la cruz que la victoria sobre el pecado se hizo efectiva. Como cristianos proclamamos que Cristo es todo lo que necesitamos en este mundo amenazador y hostil. Es cierto, la solución divina no resulta atractiva para una generación ávida de emociones, pero igual fue en el pasado. Como el apóstol Pablo reconoce, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Primera de Corintios 1:18. El veredicto contemporáneo quizá no sea muy diferente, pero es la única solución. No hay camino de salvación cósmica ni personal que no pase por la cruz de Cristo. Lo más importante de todo es que la obra de Cristo no necesita secuelas. Menos entretenido, quizá, pero más satisfactorio emocional y espiritualmente. Y más importante, Él redime y salva para siempre, para un mundo sin más amenazas que enfrentar, sin más enemigos que derrotar y gozando de la presencia y comunión con Dios para siempre. Agradecemos su preferencia al programa de hoy. Si usted tiene alguna pregunta, le invitamos a que nos escriba a la dirección que aparece en pantalla y le invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad.